Señora Chatterjee vs Noruega. Es una película de Bollywood cine hindi, de drama y basada en una historia real, protagonizada por Rani Mukherjee como la señora Chatterjee. Empezamos viendo una pareja de esposos de origen indio de apellido Chatterjee, viviendo en Noruega. A la casa llegan unas mujeres noruegas aparentemente amigables. Estas entran y rápidamente se llevan a una bebé que tiene la pareja. La señora Chatterjee corre y pide explicaciones, pero la ignoran. Nos transportan a 24 horas antes del suceso. La señora Chatterjee atiende a las dos mujeres noruegas. Estas son del servicio social. La pareja tiene un niño de unos 5 años y una bebé de meses. El esposo trabaja. La señora les ofrece comida a las visitadoras, mientras le da de comer al niño. La miran mal, pues la señora, como toda madre india tradicional, le da de comer a sus hijos con la mano. Las mujeres se despiden de la señora Chatterjee. En el colegio también miran mal a la madre, porque olvidó el árbol que había hecho para el proyecto escolar. Parece que en todo lado está siendo constantemente evaluada. Ella deja a su hijo en el colegio y se va. La señora llama a su esposo al trabajo y le dice que pida el día siguiente libre, pues los visitará una superior del servicio social que viene desde Oslo. Llega el día de la visita a la casa de los Chatterjee. Empiezan con la reunión. Indisponen al señor Chatterjee por decir que no ayuda nada en la casa, aunque conviven como familia tradicional, donde la madre se encarga del hogar y el esposo trabaja. Los esposos Chatterjee se distraen y ahí es cuando se llevan a la bebé. Van tras ellos, llegan al colegio y aquí también toman al hermanito mayor y se lo llevan. La señora Chatterjee se desmaya y el esposo la lleva al hospital. Allí llegan unos supuestos conciliadores del gobierno. Les dicen que habrá un consejo donde se analizarán los puntos que el servicio social Belfred dio para quitarle a los niños, y también se les asignará a ellos un abogado para defenderse. Los señores Chatterjee discuten por lo sucedido. El esposo culpa a la esposa y se sienten mal, pues no entienden lo que les está pasando. La señora Chatterjee le cuenta a sus padres sobre lo que sucedió y estos deciden viajar a Noruega para acompañar a su hija. La pareja se reúne con el abogado asignado. Este hace una grabación preguntándoles todo desde el inicio. Ellos cuentan que 10 semanas antes las trabajadoras sociales de Belfred empezaron a visitarla y que todo parecía normal, hasta que de repente les quitaron a los niños, sin aviso o explicación alguna. En una corta visita les dejan a los padres ver a los pequeños, pero como la madre llora, se los llevan nuevamente. Llega el día de la junta de conciliación. Allí el abogado expone todo lo que los padres dijeron, además de recalcar que ellos son indios y tienen costumbres diferentes, como comer con la mano. El juez, tomando ambos puntos en cuenta, dice que efectivamente las acciones por parte de Belfred fueron excesivas y que la señora Chatterjee debe mejorar su conducta y alinearse un poco más a las costumbres noruegas, y ordena a Belfred entregar a los niños a los Chatterjee en un plazo máximo de 24 horas. A las trabajadoras sociales no les agrada mucho esta conclusión. Los padres quedan muy contentos. A la mañana siguiente, los señores Chatterjee, junto con los padres de la mujer, van a la institución a recoger a los niños, pero allí les dicen que se suspende la entrega, ya que una vecina declaró en contra de la señora Chatterjee como inestable mentalmente, y les dan la nueva notificación escrita para otra junta de conciliación. La señora Chatterjee se molesta mucho y se altera, por lo que corre a buscar a sus hijos. Ve en un cuartito otros niños y el bolso de su hijo, pero ellos no están. El padre y esposo se la llevan. Los Chatterjee se reúnen con el nuevo abogado. Es un hombre joven llamado Daniel. Pasados los días se hace una junta en la corte, entre los abogados y los involucrados. La defensa de Belfred presenta entrevistas de personas que dicen creer que la señora Chatterjee es inestable mentalmente, mientras el abogado de la pareja refuta y muestra sus evidencias de mal obrar por parte de Belfred. El problema es que la señora Chatterjee es muy volátil y habla todo el tiempo. El juez en esta ocasión le da la razón a la institución del servicio social Belfred y la madre ruega que le devuelvan a los niños, pero es en vano. La madre en su casa hace sus labores muy triste y saca su leche para llevársela a su bebé. Lo hace cada día. También cambia su alimentación e intenta seguir al pie de la letra las indicaciones de lo que según el servicio social hacía mal. Pasan 2 meses de la separación. Una amiga de la señora Chatterjee la contacta y la lleva a la casa de otra amiga musulmana llamada Rabia, quien es abogada, pero no puede ejercer porque no le quieren homologar el título. La señora tiene una tienda
Además, a ella le hicieron lo mismo. Investigando esa institución, ha descubierto que no es un servicio social, sino un negocio, que se dedica a la comercialización de los niños, a personas que pagan altas sumas de dinero porque quieren adoptar. Además que el país tiene baja natalidad de sus propios ciudadanos, por esto atraen extranjeros con la promesa de trabajo y visa. En esta red están involucradas diferentes instituciones y hasta abogados, por lo que el negocio sigue en pie a pesar de las demandas. La señora Chatterjee le cuenta todo a su esposo, pero el esposo desestima todo lo que ella dice, además de que lo primordial para él es obtener la ciudadanía. Ella se decepciona y dice que encontrará la manera. La señora Chatterjee va a visitar a sus hijos, logra encontrarlos en los edificios de apartamentos de acogida y se los lleva sin que se den cuenta sus cuidadores. La señora toma un tren y se va a Suecia con los pequeños. Allí se siente asustada porque la pueden estar buscando y va a Migración Internacional para tomar otro viaje, pero aquí la identifican y la detienen. El abogado Daniel y los padres de la mujer llegan a conciliar con los agentes. Le ponen una orden de deportación a la señora. Vuelven a la casa en Noruega, pero la pareja se altera y pelean, por lo que el señor Chatterjee encierra en un cuarto a su esposa. Al día siguiente abre la puerta y va a trabajar. En el trabajo su compañero le reclama por no contarle lo que está pasando, ya que hace 3 meses que se llevaron a los niños. El señor Chatterjee se enfada y dice que es por su culpa, ya que este amigo llamó al servicio social porque Chatterjee había golpeado a su esposa y le preocupó. Chatterjee le dice a su compañero que se aleje de su esposa. Las dos esposas de ellos son buenas amigas, por esto tienen contacto. Pasa el tiempo y siguen las juntas en la corte para apelar el caso, pero se suspende porque la señora Chatterjee siempre habla sin permiso. La señora molesta con el abogado y le dice que ella va a perder, porque si gana no le van a dar su tajada. El abogado queda muy confundido, pues no entiende a qué se refiere. Los padres de la señora Chatterjee deben regresar a India, pues su tiempo se ha terminado. Llega el próximo encuentro en la corte. El joven abogado, quien es muy bueno, da sus argumentos y deja mal a la institución Belfred por las estadísticas de lo que ha estado pasando con los niños migrantes últimamente. Además llaman a declarar a una de las cuidadoras de Belfred, quien ahora es ex empleada. Allí ella dice que el niño llora siempre y pide por su madre, pero lo encierran en un cuartito. A pesar de eso, el juez dice que la madre es mentalmente inestable, pues dio la razón al llevarse a los niños sin permiso, cruzar la frontera y agredir a un oficial. Por esto vuelven a perder la apelación y los niños quedan con Belfred. La señora Chatterjee queda muy triste nuevamente. A la casa de la pareja han llegado nuevos huéspedes, los padres y el hermano del señor Chatterjee. La madre del señor es ese tipo de suegras que juzgan mucho a las esposas de los hijos. Al día siguiente hay una conferencia internacional sobre los lazos y fortalecimiento de relaciones comerciales entre India y Noruega, por lo que la señora Chatterjee se arregla y sale temprano. Va a la conferencia y allí pide la palabra y habla sobre su situación y cómo Noruega le arrebata a los hijos a sus migrantes. Además que los juzgan por tener una cultura diferente. También pregunta que si eso pasara al revés, es decir, que en India le quitaran los hijos a una familia noruega, ¿qué pasaría? Pues sería todo diferente. La señora Basuda, quien es la jefe india que preside la conferencia, la escucha y acepta sus reclamos. Ella accede a escuchar y ayudar a la angustiada madre. Luego en casa reciben una llamada. Son los padres adoptivos de los niños. Van rápido. Ven que esa pareja es muy bien acomodada económicamente. La señora Chatterjee carga a su bebé y la tranquiliza. Luego le dice que es tiempo de que empiece a darle comida sólida y se van. La señora Basuda dice que se niega a firmar acuerdos con Noruega si no se aclara lo de los niños de padres indios que han sido separados en ese país. La gente protesta en contra de la institución Belfred. Uno de los tipos que pertenece a la institución cita al hermano del señor Chatterjee. Este le pregunta si quiere más dinero fácil. Aquí nos damos cuenta que este hombre es una mala persona. Le ofrecen 5 millones de rupias anuales para que acoja como hogar adoptivo a los niños de los Chatterjee hasta los 18 años de edad, pues saben que el boicot los va a afectar y es rentable para ellos recibir la ayuda del gobierno antes que devolver a los niños con los padres. En una reunión en la embajada de India, los de Belfred
dicen que reabrieron el caso por petición de India, pero han decidido no devolver a los pequeños con los Chatterjee, sino con alguien confiable, y así sugieren al hermano del señor Chatterjee, al cual le han pagado. La señora Chatterjee se niega, el embajador habla con ella, también el esposo, quien la convence de firmar, y quien también ha hablado y llegado a un acuerdo con su hermano previamente. Firman el acuerdo. La señora Chatterjee es deportada a India por el suceso de intento de fuga con los niños. Hacia los pocos días la familia entrega a los niños al hermano del señor Chatterjee y los presentan en el noticiero en el aeropuerto. Vuelven a India y la señora Chatterjee con sus padres van a recoger a los niños, pero allí la tratan muy mal y se niegan a dárselos. Además le dan unos papeles de divorcio para que los firme. La señora se va y llama al embajador en Noruega y este dice que desde allí no puede hacer nada. La señora Chatterjee, sin embargo, vuelve a visitar a los niños, pero la familia ha contratado unos bravucones para que no los dejen pasar y maltratan físicamente a la señora Chatterjee. La señora sigue buscando ayuda, así una abogada presenta el caso ante los tribunales indios y en el juzgado citan a las dos partes, pues el cuñado y los padres de este, quienes tienen a los pequeños, los tienen en mal estado y hay reportes sobre eso. En la corte está el abogado Daniel. La señora Chatterjee lo ve y se sorprende. Daniel dice que está para representar los intereses de Noruega. Además muestra los giros que han hecho al tío de los niños, que han sido 8 millones de rupias, y cómo la familia de acogida no ha cuidado bien a los pequeños y por esto Noruega pide devolverlos al país. Ese día cierran la sesión. Al día siguiente retoman. El juez acepta que el abogado Daniel represente a Noruega en el caso. Este dice que el objetivo de los Chatterjee, incluida la madre, era recibir dinero fácil de Noruega, y pasan a declarar al tío de los niños, quien tiene la custodia. Este dice que ya no quiere tener más a los niños. Luego la señora Chatterjee pasa a declarar. El abogado Daniel le dice que ella no tiene trabajo y no le va a brindar buena educación a los niños, mientras el gobierno en Noruega les proporcionará todo lo mejor. El esposo de Chatterjee por videollamada también declara. Dice que su esposa es inestable mentalmente y que en su opinión de padre los niños estarán mejor en la familia adoptiva en Noruega, por lo que Daniel dice que es evidente que los niños deben regresar a Noruega, pero la abogada de la señora Chatterjee refuta todo. Primero muestra que el esposo se nota con cero interés, tanto por su esposa como por los niños, además de todos los registros de llamada que hay han sido de parte de la señora a Noruega. También muestra dos análisis médicos que le hicieron a la señora Chatterjee, donde aparece apta y estable. Uno se lo hicieron en India y el otro en una institución en Noruega. Suspenden la sesión y llegamos al tercer día de audiencia. La abogada pide a Daniel ser interrogado y le hace varias preguntas. El abogado dice que él es adoptado y que en Noruega los niños tienen muchas más oportunidades. También responde a una pregunta sobre la señora Chatterjee y dice que está seguro que ella nunca recibiría dinero a cambio de sus niños, ya que los ama demasiado. La señora Chatterjee dice que ella luchará por sus hijos, ya que son lo más importante para ella, que antes hacía todo lo que los demás decían que era correcto, pero que ahora debía hacer lo que ella siente que es correcto por sus niños. El juez ordena llevar a los niños a su despacho. Los niños ven a su mamá y se van hacia ella. El juez se conmueve y con las evidencias da su veredicto final. Concede la custodia a la señora Chatterjee, la madre, quien es la única que puede ofrecer real bienestar a sus hijos. El padre de los niños le reclama a su hermano por dinero, pues había hecho firmar a la esposa antes por dinero. La señora Chatterjee se alegra mucho de poder estar nuevamente con sus niños y le hacen una ceremonia de bienvenida a los pequeños. Al final vemos a la inspiración de esta película. Se llama Sagarika Chakraborty, quien luchó por 3 años para que se le devolvieran a sus 2 hijos. Ella no aceptó compensación financiera por los daños que sufrió en todo ese tiempo con la ausencia de sus pequeños y luchando para tratar de recuperarlos. Dio lugar a la apertura de otros casos similares, pues estaban presentando irregularidades en el país con los niños de los migrantes. La canciller india Sushma Swaraj y Brinda Karat fueron un apoyo importante para la joven madre. Actualmente los niños siguen con la madre en India, llevando una vida normal
Muy triste este tipo de casos por madres como ella que sufren por sus hijos, porque también hay gente como el padre que efectivamente no le importa nada más que ellos mismos. En este caso a este señor solo le importaba su ciudadanía y su dinero, su trabajo. No le importaban los niños, no le importaba la esposa y pues tampoco los merecía. Me alegra que la señora esté viviendo sola con sus pequeños y sus padres. La película es bonita, es emotiva, está en Netflix, tiene subtítulos en español y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.